Dios les bendiga. Nos reencontramos de manera virtual para continuar en adoración, en alabanza, en gloria para nuestro Dios. Vamos de manera voluntaria, de manera decidida, reconociendo la majestad de Dios, su grandeza, su amor, su gracia, su misericordia, su justicia, a cantar desde lo más profundo de nuestros corazones himnos y cánticos espirituales que alaben y glorifiquen al Señor. Así que vamos a gozarnos en el tiempo en que estemos en este culto. Disfrutar las palabras, escuchar a los niños, dejad a mí venir. ¿Cuántos hay que no saben de la bella mansión y no quieren a Cristo recibir? Les quisiera yo mostrar que para ellos hay lugar en el cielo, no los
Señor. Vamos a tener una lectura en la palabra de Dios. Vamos para Salmos, capítulo 119, versículos 1 hasta el 16. Salmos, capítulo 119, versículos 1 hasta el 16. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por un día más de vida. Gracias también, Señor, por los alimentos que hemos tenido en este día. Gracias también, Señor, por la lectura que ha sido leída en este momento. Ahora, Señor, te pongo este culto en tus manos, Padre, para que usted, Señor, nos dé paz para podernos concentrar, Señor, en tu palabra, Padre. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Para algunas informaciones, la próxima actividad será el martes, 7 de la noche, culto de damas. Será de manera virtual, así que las damas estén pendientes a los enlaces que se enviarán a través del grupo de WhatsApp de las damas, el grupo de WhatsApp
de la iglesia y a través también del Facebook de la iglesia. Estén pendientes, asistan de manera virtual con sus celulares, sus tabletas, televisores inteligentes, para que juntas, a pesar de la distancia, puedan adorar y glorificar a Dios. El miércoles tendremos culto de oración, también de manera virtual hasta ahora, ya que el toque de queda inicia a las 5 de la tarde. Estén pendientes también de los enlaces que se enviarán para que de esa manera puedan participar de ese tiempo y juntos todos, espiritualmente hablando, pues estemos hablando con el Señor desde nuestros hogares. El viernes, 4 de la tarde, culto de jóvenes en el templo de manera presencial. Jóvenes, lleguen temprano, vayan con su mascarilla, lleven su Biblia que sea de papel, la Biblia escrita, real, en papel, para que puedan ser diestros en el manejo de la palabra. Padres, envíen a sus hijos, motívenlos. El sábado, 11 de la mañana, el programa Dios habla hoy a través de YouTube y a través de Facebook, 11 de la mañana. Participe, vea el programa, motive a algún familiar, algún amigo, comparta los enlaces en su estado de WhatsApp, en su Facebook, compártalo para que algunos escuchen el mensaje de la palabra. Oren por el hermano Argenis en la conducción, producción del programa, el hermano Michael que trabaja en la edición y aquellos que colaboran de una manera u otra con el programa Dios habla hoy. Domingo en la mañana, 9 de la mañana, de manera presencial, estaremos en el templo. Llegue a tiempo para el protocolo de salud. Participe, asista mientras el Señor así se lo permite, usted tenga la facilidad. Y el domingo en la noche, un culto parecido al de esta noche, será también hasta ahora de manera virtual. Pero participe en el culto, aunque sea virtual, para que sea edificado con la palabra, para que pueda escuchar, ver a sus hermanos y tener esa confraternidad, ya que no podemos estar visitándonos. Comparta los enlaces para que sirva de manera evangelizadora. Su amor me alcanzó desde el Calvario, donde en vergüenza me encontró, me quiso perdonar y en mi alma habitar. Bendito amor que Dios me regaló. Precioso es su amor, más que riquezas y más valioso que joyas mil. Sufrió la pena de culpa eterna para salvarte a ti y a mí. Te brinda su amor, de la creación autor, Él sanará tu gran dolor, pecado quitará, siempre su paz dará, profundo amor de Dios nuestro Señor. Precioso es su amor, más que riquezas y más valioso que joyas mil.
de culpa eterna para salvarte a ti y a mí. Dulce el caminar, su mano a tomar, la vida de su amor llenar. Escucha, oh pecador, acepta el gran favor, eterno amor que Dios te quiere dar. Precioso es su amor, más que riquezas y más valioso que joyas mil. Sufrió la pena de culpa eterna para salvarte a ti y a mí, para salvarte a ti y a mí. Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Esta noche le toca la predicación a nuestro hermano Rafael Antonio Silvestre Solano. Así que vamos a poner el entendimiento que el Señor tiene para decirnos a través de la predicación de su santa y bendita palabra. Bien, queridos hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Espero que tengan una muy buena noche junto a cada uno de sus familiares, de sus integrantes, ¿verdad?, que están allí reunidos en este momento. Qué bueno es Dios que nos da la oportunidad una vez más de poder estar congregados en su nombre, en este caso de manera virtual, como ya se estila desde hace un tiempo. Dios es bueno. Y yo quiero, hermanos, que aprovechemos esta ocasión para darle gracias a Dios por sus maravillas, por protegernos con relación al COVID, por protegernos de todas las situaciones emocionales, estas diferentes situaciones que este virus, esta pandemia mundial
ha arrastrado. Nosotros estamos confiados en Dios y sabemos que nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Así que, hermanos, yo quiero que usted busque su Biblia. Vamos en esta noche a estar dando una revisión a un tema que quiero trabajar con cada uno de ustedes. Quiero que veamos en esta noche el tema, una vida basada en la Biblia. Si hay algo donde el cristiano debe estar fundamentado, si hay alguien donde el cristiano realmente debe tener el cimiento, esa zapata de su vida, es en Dios y en su palabra, en la Biblia. Y si yo preguntara en esta noche, por ejemplo, a través del chat de YouTube o a través del chat de Zoom, si fuera el caso, ¿qué es la Biblia? Yo sé que todos ustedes darían definiciones excelentes. Si hay una definición que aún los ateos conocen, es precisamente lo que es la Biblia. Por lo menos de manera intelectual, la gente sabe lo que es la Biblia. Y definiciones tan simples como la palabra de Dios es una de las definiciones que las personas dicen. Yo sé que la gente, sobre todo los cristianos, cuando responden, por ejemplo, lo que es la Biblia, cuando dan esta definición personal, dan definiciones muy doctrinales muchas veces. Desde el punto de vista teológico también son definiciones muy interesantes y muy buenas. O sea, yo sé que todo cristiano, por más nuevo creyente que sea, puede definir con sus propias palabras lo que es la Biblia. Y ciertamente, como decía, la definición de que la Biblia es la palabra de Dios es una de las definiciones que más abunda en el ser humano. Y ciertamente la palabra de Dios es eso, la Biblia es la palabra de Dios. Lo más importante de todo, hermanos, es que nosotros los cristianos podamos definir la Biblia a través de una vida centrada en ella. Si hay una forma correcta de que nosotros los hijos de Dios podamos definir lo que son las escrituras, lo que es la palabra de Dios, lo que es la ley de Jehová, los diferentes nombres, ¿verdad?, que recibe la Biblia, es a través de una vida que esté centrada, una vida que esté apoyada precisamente en ella. Porque tal es el caso de que una definición es más correcta, no tan solo cuando se hace desde el punto de vista conceptual, no tan solo cuando decimos lo que es la Biblia, sino desde el punto de vista de lo que nosotros vivimos según lo que la Biblia es y representa para nosotros. Entonces, esa es la forma correcta de dar una definición de lo que es la Biblia, a través de nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida define el concepto que nosotros tenemos de la palabra de Dios. Y hay una cruda realidad hoy en día, hermanos, en el cristianismo contemporáneo, y es el hecho de que la Biblia como palabra de Dios está siendo desconocida por muchos cristianos. O sea, podemos definir lo que es la Biblia, sí, pero desde el punto de conocer a profundidad lo que es la Biblia, lo que dice la Biblia, de nosotros aplicar eso que dice la Biblia a nuestras vidas, la cruda realidad, hermanos, es que el cristianismo contemporáneo carece de una buena zapata, de un buen cimiento bíblico. Hay mucha frialdad y se vive hoy en día, hermanos, un evangelio un tanto superfluo desde el punto de vista de lo que es la palabra de Dios. Las bases del cristianismo moderno, hermanos, están más cimentadas en el secularismo y en una religiosidad, y no en un conocimiento práctico de Dios y su palabra. Estamos viendo, hermanos, un cristianismo hoy en día en donde no está definido por lo que es Dios, por quien es Dios, por lo que Él representa en nosotros, por una vida de servicio o de obediencia a Dios y a su palabra. O sea, el cristianismo contemporáneo, el cristianismo moderno no se sujeta a eso, sino que está más plagado de secularismo y de una religiosidad mecánica, donde cada día yo voy a la iglesia, o si es, por ejemplo, un culto virtual, yo me conecto, llego tarde a la transmisión, por ejemplo, o si no quiero, pues no me conecto al culto. En el caso, ¿verdad?, de como se está haciendo hoy en día en la mayoría de las iglesias, producto del COVID. Entonces,
Hermanos, el asunto de definir la palabra de Dios y el asunto del interés que cada uno de nosotros tenga por la palabra de Dios debe estar cimentada, debe estar bajo la base de una vida de obediencia a las Escrituras. Lógicamente, el cristiano que obedece la Biblia directamente es porque obedece a Dios. Ambas cosas tienen que estar sujetas de la mano. O sea, yo no puedo obedecer a Dios y no obedecer entonces a su palabra. Por ende, tampoco puedo obedecer la palabra de Dios y no obedecer a Dios. O sea, por lógica, ambas cosas deben estar sujetadas. El apóstol Pablo precisamente describió este aspecto cuando habla a Timoteo. En 2 Timoteo, el capítulo 4, sabemos, ¿verdad?, que a Timoteo, el apóstol Pablo le llamaba hijo en la fe. Y Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4 de 2 Timoteo, hablando aquí en el contexto de que Timoteo debía de predicar la palabra. Si nosotros vamos, por ejemplo, al versículo 2, el apóstol Pablo le hace una petición a Timoteo. Le dice, mira, predica la sana doctrina. Dice, te insto que lo hagas a tiempo, fuera de tiempo, que prediques, que corrijas, que redarguyas. Eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y es lo que cada cristiano debe hacer, producto del conocimiento de la palabra de Dios. Pero en el versículo 3, el apóstol Pablo le da a Timoteo la razón. O sea, ¿por qué el apóstol Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, tú tienes que predicar la palabra de Dios, tú tienes que redarguir la palabra de Dios, tú tienes que reprender, pero con la palabra de Dios como herramienta correctiva? Tú tienes que exhortar con paciencia y con doctrina. Y esa es una palabra interesante cuando hablamos de la Biblia. Con doctrina, con instrucción bíblica. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, hermanos? El apóstol Pablo entonces en el versículo 3 de 2 Timoteo 4 le dice a Timoteo, Timoteo, ¿por qué te mando a predicar la palabra? Porque va a llegar un tiempo donde la gente no va a soportar la palabra de Dios, en pocas palabras, donde la gente no le va a interesar la palabra de Dios. Va a llegar un tiempo, Timoteo, donde la gente se va a alejar de la verdad. Va a llegar un tiempo donde la gente se va a cansar de un evangelio claro, donde la gente va a desear oír fábulas, inventos, cuentos de camino y no el evangelio puro de Dios. Va a llegar un momento donde la gente no va a soportar la predicación penetrante, sencilla, directa y contundente de la palabra de Dios. Y hermanos, estamos viviendo ese tiempo. Aunque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se lo dijo a Timoteo cientos de años atrás, pero hermanos, el evangelio contemporáneo que se vive hoy en día, inclusive por muchos cristianos, es este que el apóstol Pablo le describe a Timoteo. Timoteo, habrá tiempo donde la gente no le va a interesar la palabra de Dios. Esa predicación contundente, basada en las Escrituras, a la gente no le va a interesar, no le va a gustar. Y hermanos, nosotros debemos, en este aspecto que el apóstol Pablo les resaltó a Timoteo, debemos decir lo siguiente. Lamentablemente, la vida de muchos cristianos hoy en día están siendo vividas con estas características funestas, nefastas y negativas que el apóstol Pablo le declaraba a Timoteo. Hoy en día hay cristianos que lamentablemente están más complacidos con las fábulas, con invenciones, con cuentos, con experiencias y no con las Escrituras. Hoy en día, por ejemplo, hay muchos cristianos que son capaces de describir una historia y no de vivir su vida basada en las verdades doctrinales de la Biblia. Hoy en día nosotros tenemos cristianos, por ejemplo, en muchas iglesias, que el evangelio claro, preciso y conciso de la Biblia no lo vive, pero tampoco lo predica. Por eso, hermanos, hoy en día nosotros tenemos lamentablemente mucha gente en las iglesias que no soporta la predicación. Hermanos, el hecho de que una persona diga que es cristiana y su vida no está realmente acercada a las Escrituras, sino que está distante,
que no se relaciona, por ejemplo, con las actividades de la iglesia, que vemos como una vida un tanto distante de las cosas de Dios, es una vida que realmente no le interesa la palabra de Dios. Y se ha hecho un estudio a nivel internacional, en muchos países, en muchas iglesias, en donde se ha determinado que los cultos en muchas iglesias, donde se predica la palabra de Dios, son cultos donde los cristianos menos asisten. De hecho, el culto de oración ha pasado también a ser uno de los cultos donde los cristianos menos están asistiendo a las iglesias. Porque lamentablemente, hermanos, nuestras vidas cristianas no están siendo basadas en la palabra de Dios. Por eso hoy en día hay un evangelio como tan aguado, como tan diluido. Por eso hay tanta gente que relaja, que juega con el evangelio, porque lamentablemente no está siendo vivido, producto del efecto de la eficiencia y la eficacia que la Biblia debe hacer y producir en cada cristiano. Hermanos, llegará ese tiempo, y ese tiempo llegó. Eso que Pablo le decía a Timoteo de las personas, de la gente, de cómo se iban a inclinar a otras cosas y no a la Biblia, eso ha llegado y lo estamos viviendo a nivel mundial. Por eso, como yo he dicho en otras ocasiones, el evangelio hoy en día está en crisis. Y lamentablemente, parte de esa crisis se está viviendo en el evangelio por nosotros los mismos cristianos. Y yo quiero, hermano, que en este punto de la predicación tú empieces ya a hacerte una autoevaluación. ¿Tú estás prefiriendo la palabra de Dios por encima de otras cosas? ¿O estás dando más énfasis al aspecto secular, o tu vida está basada solamente en una religiosidad? ¿O está basada en la Biblia? Hermanos, un cristiano que se cansa, que se aleja, que menosprecia la palabra de Dios, tal cual Pablo le decía a Timoteo en 2 Timoteo 4:3, eso tiene resultados. Un cristiano que no percibe la Biblia como su fuente de poder, como su fuente para vivir el evangelio, para vivir la vida cristiana de manera correcta, sino que se aleja, que se cansa, que ya no quiere escuchar, eso tiene características. Un creyente así, hermanos, que no busca la palabra de Dios, es un creyente que ora poco o con vanas repeticiones. Y yo hablaba de esto con un hermano en estos días. Si yo no conozco la Biblia, entonces, porque la palabra de Dios no produce en mí un deseo de yo conocerla cada día, entonces mi oración va a ser una oración débil. Porque, hermanos, nosotros tenemos que orar, pero no solamente pedir, no solamente rogar, no solamente dar acción de gracias o suplicar en la oración, sino, hermanos, que nosotros tenemos que orar con el entendimiento. Nosotros debemos de orar conociendo la Biblia. Un cristiano que no conoce la Biblia no va a orar. Y si ora, ora poco. Y si ora aún poco, ora mal. Por eso nosotros a veces escuchamos en oraciones repeticiones. A veces hay oraciones largas de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, pero que es prácticamente un círculo vicioso porque se dicen las mismas cosas. Porque si yo no conozco la Biblia, no voy a orar de manera correcta. Y nosotros sabemos la importancia que tiene la oración. Nosotros conocemos, por ejemplo, ¿verdad?, en esta oración del fariseo, la oración del publicano, cómo el publicano, con una oración simple, decía: sé propicio a mí, pecador. Sin embargo, el fariseo, con vanas repeticiones, y el mismo Cristo se lo dijo a ellos, con vanas repeticiones, con mucho bla bla bla, en pocas palabras, simplemente hizo una oración fría y carente de verdad. Hermanos, el conocimiento que tenga un cristiano de la Biblia va a producir una oración fuerte y poderosa. Pero no tan solo, hermanos, que ora poco o con vanas repeticiones. Un cristiano que se aleja de la Biblia, un cristiano que su regla, su norte, su brújula de vida no es la Biblia, es un cristiano que por lógica entonces tendrá un poco conocimiento, un conocimiento limitado de quién es Dios. En la palabra de Dios nosotros, inspirados, ¿verdad?, todos los hombres
que Dios utilizó inspirados por el Espíritu Santo para escribir. En la Biblia nosotros encontramos a Dios, porque es la palabra de Dios. Entonces, si yo no leo la Biblia, si yo no paso tiempo de calidad con la Biblia, si yo no me instruyo con la Biblia, si tú, hermanos, que estás y me están viendo y escuchando, no pasas tiempo acogedor con las Escrituras, tú no vas a conocer entonces a Dios. Un cristiano que pasa poco tiempo con las Escrituras, o que se cansa, o que no sufre la sana doctrina, como le decía Pablo a Timoteo, es un cristiano que no puede tener una vida que glorifique a Dios, una vida que honre a Dios, una vida de adoración. Porque si yo no conozco a Dios a través de las Escrituras, entonces no voy a conocer cómo debo adorar a Dios. No voy a tener las herramientas espirituales para tener una vida que glorifique a Dios. Pero también, hermanos, un cristiano que está alejado de la Biblia, que la Biblia no es la base de su vida, es un cristiano entonces que estará alejado de las doctrinas bíblicas que conforman el cristianismo. Y eso es importante, hermanos. La palabra de Dios está llena de las instrucciones que nosotros necesitamos, no tan solo para conocer a Dios, sino estas doctrinas fundamentales, como se llaman, para que nosotros podamos vivir reposadamente, tranquilamente, confiando en Dios, pero también proclamando el Evangelio de Dios. Y también un cristiano que su vida no está cimentada en las Escrituras, es un cristiano que no va a entender aún lo que sucede en su entorno, lo que sucede en el mundo, el porqué de las cosas. Hermanos, la palabra de Dios debe ser la base de todo cristiano. No puede existir un cristiano que su base céntrica de vida sea otra cosa que no sea la palabra de Dios. Por eso, hermanos, yo mencionaba ahorita el secularismo, porque el secularismo ha penetrado tan fuerte en las iglesias que en muchas iglesias, aún en muchos púlpitos, hermanos, ha quitado la palabra de Dios y se ha implantado como una norma. Por eso, hermanos, hay muchas iglesias donde hoy en día no se habla del pecado, pero no tan solo que no se habla de pecado, sino que hay muchos temas relevantes para la vida cristiana que no se están tocando. Y entonces están vacíos. Y hermanos, una iglesia donde la palabra de Dios no reine, donde la palabra de Dios no sea lo primordial, será una iglesia que carece de poder. Hermanos, repito, la palabra de Dios debe ser nuestra norma de vida. No puede existir otra cosa que lo sea. Todo cristiano debe estar de acuerdo, debe estar dispuesto a que la palabra de Dios sea su norma de vida. Es una disposición personal y natural realmente de todo cristiano. Pensemos un momento, hermanos, en Colosenses 3:16. Vamos a ver este versículo. Vaya a su Biblia en Colosenses capítulo 3, el versículo 16. El apóstol Pablo dice allí lo siguiente: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, el apóstol Pablo aquí dice lo siguiente: la palabra de Cristo, la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras, cualquier otro nombre que le quisiéramos dar, dice debe morar, debe estar presente en la vida de cada cristiano. Y mira, hermanos, presente cómo. Aquí dice que debe morar en abundancia en vosotros. Es que la palabra de Dios debe estar presente en tu vida y en la mía. Dice en abundancia. La palabra de Dios habite de manera abundante en nosotros. En ti, en mí, en todos nosotros los que somos cristianos. Sigue diciendo, hermanos, que debe estar presente. Y esto es como si nosotros tomáramos, por ejemplo,
un recipiente y lo pusiéramos a llenar de agua, el agua va a ir subiendo, subiendo, subiendo hasta alcanzar el punto, el nivel máximo del recipiente. Y el agua va a empezar entonces a brotar de él. Es una abundancia así. Así debe estar presente la palabra de Dios en nosotros. Debe de llenar nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestras acciones. Todo debe estar habitado por la palabra de Dios. Todo nuestro ser. Dice que entonces esta palabra que va a estar presente en nosotros va a tener una función específica. Dice que nos va a enseñar y a exhortar. Fíjese que la palabra de Dios aquí es una maestra. Dice, nos va a enseñar y a exhortar. Dice, unos a otros aquí, en toda sabiduría. Y va a producir también adoración, alabanza a Dios. Porque dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, hermanos, podemos ver que la palabra de Dios debe abundar, debe morar, debe permanecer, debe estar presentes en nosotros a tal punto que pueda transformar todo nuestro diario vivir, y que aún las alabanzas, la adoración que salga de nuestro corazón, que brote de nuestros corazones, sea realmente para la gloria y honra de nuestro Dios. La palabra de Dios, hermanos, tiene que ser aquello que rija nuestro día a día. Y por eso, hermanos, nosotros vemos entonces lo que es la palabra de Dios. Este libro indestructible, como se le ha llamado inclusive. Y la palabra de Dios tiene una definición interesante, que yo quiero que sea aceptada por todos nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo ora al Padre por sus discípulos en Juan capítulo 17, en el versículo 17 hay una petición especial de nuestro Señor. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La misma Biblia, el mismo Cristo, la misma palabra de Dios se define como la verdad. Y nosotros, hermanos, en el mundo en el que vivimos, sabemos que estamos rodeados por la mentira, por el error. Hoy en día, lamentablemente, este mundo dice y dicta que no existe la verdad, que la verdad es relativa, que la verdad depende del cristal con el que se mire. Este mundo dice que hoy en día lo que existe es la posverdad, y que yo debo respetar y aceptar lo que el otro dice que es verdad desde su punto de vista, porque él puede crear o reproducir la verdad. Y la palabra de Dios, hermanos, en Juan 17:17 nos dice que la palabra de Dios es la verdad, la única verdad, hermano, la verdad inerrante, la verdad que no confunde, la verdad que puede permanecer y que puede sacar al hombre sin Cristo del fango cenagoso del pecado, pero también que puede ayudarte a ti y a mí a tener vidas conformadas al carácter puro y santo de Dios. Por eso Cristo Jesús dijo al Padre, santifícalos en tu verdad. La palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras, la ley de Jehová es la verdad. Hermanos, este mundo necesita la verdad pero del Evangelio. Este mundo no necesita fábulas, este mundo no necesita cuentos. Tú y yo como cristianos no necesitamos filosofías, no necesitamos ninguna otra cosa que no sea la palabra de Dios, porque es la verdad que debe reinar, que debe imperar en tu vida y en la mía, y que producto entonces del impacto espiritual que produzca la Biblia en nosotros, también llevar entonces la verdad al mundo que tanto la necesita porque carece de ella. Este mundo no conoce a Dios, este mundo no conoce el Evangelio, este mundo no conoce las nuevas buenas de salvación, pero la verdad de las Escrituras puede mostrar aquello que ellos desconocen. Por eso, hermano, la palabra de Dios tiene principios bíblicos que se aplican a todo nuestro diario vivir, a todos los temas. Es un libro universal.
nosotros encontramos todas las necesidades del ser humano, espirituales, emocionales, sentimentales, familiares. Todas las necesidades del ser humano están cubiertas y respondidas por la palabra de Dios. Hermano, es triste que los cristianos hoy día no vayamos a la palabra de Dios cuando tenemos necesidades. Acudimos tal vez a una terapia, acudimos a un programa de televisión, acudimos tal vez a un libro de autoayuda y dejamos la palabra de Dios como segunda, tercera, cuarta, quinta o no se sabe cuál opción. Pero querido hermano, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la verdad de Dios. Por tal motivo, las bases de nuestra vida, los fundamentos de nuestra vida cristiana, los fundamentos de la iglesia, los fundamentos de los ministerios de la iglesia, deben estar basados en la palabra de Dios, en la verdad de las Escrituras. La palabra de Dios puede organizar tu vida, organizar este mundo, puede destruir el mal. Es lo único que puede contrarrestar los efectos negativos del pecado. Por eso la Biblia dice en el Salmo capítulo 22, versículo 31, el salmista dice, ve a tu Biblia, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y escucha, hermano, lo que dice, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Este versículo, este salmo está diciendo que la palabra de Dios, la palabra de Jehová es acrisolada. Y la palabra acrisolada lo que significa en el original, querido hermano, es que es intachable, que la palabra de Dios es inerrante, que la palabra de Dios es perfecta. Por tal motivo, hermanos, si la palabra de Dios es perfecta, es intachable, es irrefutable, ¿por qué no basar nuestras vidas en ella? La palabra de Dios es lo que necesitamos. La palabra de Dios es perfecta, no necesita que se le agregue nada. Y algo interesante es que la palabra de Dios, la verdad de Dios, que es pura, que es perfecta, como acabamos de ver, es poderosa también. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 13, el escritor a los Hebreos dice, por ejemplo, ve allá a tu Biblia, a Hebreos el capítulo 11, el versículo 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La misma palabra de Dios, el escritor a los Hebreos resalta y dice, todo cuanto existe precisamente por el poder de la palabra de Dios. La creación misma, las leyes de la física, de la biología, de la ciencia en sentido general, es producto a la existencia de la palabra de Dios. Todo cuanto existe. Pero también, hermanos, en Romanos el capítulo 10, el versículo 17, sigue leyendo en tu Biblia, Romanos el capítulo 10, el versículo 17, el apóstol Pablo dice, así que la fe es por el oír. Y el oír precisamente, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es poderosa. Y es lo que describimos en este momento, hermano. Dice que la palabra de Dios produce fe, brinda confianza en Dios. Y ciertamente, como dice el versículo, la fe viene por el oír. Pero hermanos, el oír precisamente la palabra de Dios. No se produce fe cuando se escucha otra cosa que no sea la Biblia. Por eso es que, por ejemplo, no podemos evangelizar, no podemos predicar a través de la música. Por eso es que no podemos hacerlo a través de ningún otro medio que no sea la santa y bendita palabra de Dios. Dice que la Biblia va a producir fe cuando es oída. La palabra de Dios, hermano, es poderosa, produce en nosotros los elementos necesarios para que podamos vivir vidas piadosas. Pero también el mismo versículo de Juan capítulo 17, versículo 17, de aquella petición que veíamos ahorita de Cristo Jesús, aquí también se menciona otro poder que tiene la palabra de Dios. No tan solo que es la verdad de Dios, sino que el versículo dice, santifícalos en tu verdad. O sea, la palabra de Dios, querido hermano, tiene un poder santificador.
La palabra de Dios tiene un poder purificador en la vida de cada uno de nosotros, los hijos de Dios. La palabra de Dios puede limpiar tu vida, puede limpiar mi vida, puede reparar, puede hacer que todas aquellas cosas que han sido destruidas por el pecado puedan ser renovadas. Podamos ser santificados. El poder de la palabra de Dios purifica el corazón, la mente, el alma de todo hijo de Dios. Por eso el versículo dice: santifícalos en tu verdad, la verdad de Dios, que es la Biblia. Tiene un poder santificador, un poder que higieniza espiritualmente a nosotros los cristianos. Por eso, hermanos, es que todo lo que necesitamos nosotros es la Biblia. Lo que necesita este mundo es la Biblia. Lo que necesita la familia es la Biblia. Lo que necesitan los matrimonios cristianos para permanecer es la Biblia. Lo que necesitan los hijos para que obedezcan a sus padres es la Biblia. Lo que necesitan los padres para que podamos criar en disciplina y amonestación del Señor a los hijos es la palabra de Dios. Lo que necesitamos para ser buenos empleados es la palabra de Dios. Lo que necesitamos para ser buenos empleadores es la palabra de Dios. Lo que necesitamos para poder hacer todo lo que necesitamos y que esto agrade a Dios es la palabra de Dios, porque es la que santifica la vida del cristiano. No hay otra cosa que no sea la palabra de Dios. Por eso, hermanos, el escritor a los Hebreos, un versículo muy conocido, Hebreos el capítulo 4, versículo 12, hablando aquí del poder que tiene la palabra de Dios, dice este versículo, vamos allá, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y aquí se habla precisamente del poder de las Escrituras. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra profundamente, ¿verdad?, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, en este versículo nosotros vemos que la palabra de Dios es poderosa. Dice que penetra. Hermanos, si hay algo que puede penetrar, que puede entrar a la mente, al alma del ser humano, es la Biblia. Una terapia no lo puede hacer. El poder, hay por ejemplo terapias ocupacionales que dan en Alcohólicos Anónimos, que dan por ejemplo a personas que están en drogadicción, para que ocupándose de una cosa dejen de hacer la otra. Sin embargo, el poder transformador de las Escrituras es el que puede penetrar la mente, los pensamientos, las intenciones, el alma, la vida, el ser completo de la persona. De nosotros los seres humanos, de nosotros también los hijos de Dios. Es solo la palabra de Dios, hermanos. En tu vida, en la mía, la Biblia debe tener el lugar de autoridad. En la iglesia la autoridad debe ser la Biblia. En los ministerios la autoridad debe ser la Biblia también. En todo lo que hacemos la autoridad debe ser la Biblia. En el preciso momento que nosotros le restamos importancia a la palabra de Dios, en ese mismo momento tu vida y la mía, el ministerio al que pertenezcamos, la iglesia en sentido general, perderá poder. Y eso precisamente es lo que Satanás quiere, que nosotros perdamos poder de influenciar con la Biblia este mundo. Por eso la Biblia debe ser lo que nosotros tengamos como autoridad. Y eso es una doctrina fundamental, la autoridad de la Biblia, la autoridad de las Escrituras. Dice Hebreos 4:12 que puede penetrar, dice que parte. La Biblia es como si fuera un bisturí, ¿verdad? Sabemos que en medicina se utiliza para poder hacer una incisión, para poder hacer un corte y penetrar entonces al tejido. Espiritualmente hablando, eso es lo que hace la Biblia. Por eso es, hermanos, que una persona, un cristiano que tiene contacto con la palabra de Dios, no puede quedar igual. Obligatoriamente tiene que ser transformado día a día por la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es que no creemos en frases tales como yo soy así, a mí hay que entenderme así, a mí realmente hay que aceptarme como soy. Hay algunos cristianos que
llegan al extremo aún de decir, a mí me tienen que aceptar así y si no, que resuelvan ellos. Hermanos, no es un asunto de que hay que aceptarte así. No es un asunto de que la gente tiene que aceptarnos y entendernos como somos. Es que aquellas cosas, acciones, dichos que no se conforman al carácter de un hijo de Dios, cuando tenemos contacto con las Escrituras, deben ser erradicadas de nuestra vida. Y un cristiano que dice que es de tal o cual forma, voluntariamente no quiere cambiar y está coartando el accionar de las Escrituras a través del poder transformador en esa persona. Hermanos, esto es un asunto de que la Biblia te transforma, porque es que ella penetra. Si la Biblia no nos cambia cuando tenemos contacto con ella, cuando la leemos, cuando la escudriñamos, cuando la analizamos, es porque entonces la Biblia no es para nosotros nuestra autoridad. La palabra de Dios entonces no es nuestra autoridad. Por eso, hermanos, el poder de la palabra de Dios radica en su origen, que es la palabra de Dios, la verdad de Dios. En su origen, en lo que hace, transforma al ser humano, transforma al cristiano. Nadie puede tener contacto con las Escrituras y seguir tal cual. No es posible. De ser así, es un acto de rebeldía abierta contra Dios y contra su palabra. Por eso, hermanos, la palabra de Dios, cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo en 2 Timoteo, el capítulo 3, los versículos 16 y 17, versículos que nosotros conocemos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra de Dios es creación de Dios y es útil. Hermanos, la Biblia es útil. Es utilidad, por eso tiene eficacia, por eso es viva y eficaz. Es útil, hermano. ¿La Biblia es útil para ti? ¿Te es la Biblia útil cuando vienen problemas a tu vida? ¿Nos es la Biblia útil cuando no sabemos qué hacer? ¿Nos es la Biblia útil cuando vemos que este mundo se descompone más y más? ¿Es la Biblia útil para nosotros? ¿Nuestra vida es moldeada por ella? La Biblia, el apóstol Pablo la describe como que es útil. Dice que enseña, porque la palabra de Dios sirve para adoctrinar. Dice que redarguye porque convence, crea convicción de pecado en nosotros. Esto se le está hablando aquí a cristianos. La Biblia es útil porque corrige, o sea, endereza aquello que está torcido. Eso lo hace la palabra de Dios. Dice que instruye, o sea, disciplina, entrena, da una tutoría a nosotros, los cristianos, la palabra de Dios. Y todo eso lo hace en justicia. La justicia, hermanos, en el original, en griego, lo que significa aquí, cuando dice que es en justicia, todas esas cosas, lo que está diciendo es que lo hace conforme al carácter de Dios. Y el carácter de Dios es justo. O sea, se apega a la justicia de Dios. Así que todo esto es para crear perfección en nosotros, los cristianos. Hermanos, yo no sé realmente qué concepto tú tienes de la palabra de Dios. Yo no sé si la Biblia es para ti simplemente un amuleto de buena suerte. Yo no sé si la Biblia para ti es un libro más que tienes en tu colección de libros en tu casa, o en el celular, por ejemplo, o en la computadora. O tal vez la Biblia es sencillamente un libro más. Pero hermano, la Biblia, la palabra de Dios, debe ser la base, el sustento, el sostén, todo lo que pueda mantener nuestro día a día, nuestra vida cristiana. Hermano, nosotros estamos viviendo en un mundo donde producto de la ansiedad, producto del estrés del trabajo, el estrés de las diferentes situaciones que se presentan, el estrés de la pandemia, la ansiedad, todo esto, hermano, a veces nos hace como titubear, ¿verdad que sí? Pero hermano, confiando en Dios y entendiendo que su palabra en nosotros nos hace tener vidas seguras, nos hace vivir apegado a los principios bíblicos, debe garantizar que nosotros vivamos día a día siendo fortalecidos por Dios y entendiendo el poder de su palabra. Hermano, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus vecinos, tus amigos,
tus familiares. Todos necesitamos la palabra de Dios. Y nosotros, los que somos cristianos, los que hemos sido transformados a través del arrepentimiento, a través de la conversión de nuestra vida, debemos entender que la palabra de Dios es lo que necesitamos para que nuestra vida sea una vida piadosa y que vaya en torno a lo que Dios dice en su palabra, que es una vida que a Él le agrada. Vamos a glorificar a Dios a través de vidas basadas en la palabra de Él. Dios les bendiga, hermanos, ricamente. Gracias al Padre Celestial por permitirnos llegar hasta este momento, al final de este culto. Gracias por lo que Él ha traído, pero sobre todo gracias porque Él nos ha permitido adorarle, glorificarle. Qué bueno nuestros corazones elevados a encontrarnos con el Señor a través de esta experiencia que es el culto. Como son las cosas del Señor, Rafael Silvestre, Amado Silvestre, no se pusieron de acuerdo ninguno con respecto a sus predicaciones. Cada uno preparó sus predicaciones aparte y el Señor a través de cada uno trajo un mensaje que tiene que ver con el lugar de su santa y bendita palabra en nuestras vidas. Es bueno que meditemos que el Señor nos está hablando. Vamos a terminar en oración. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos estado cantando, alabando, escuchando alabanzas a tu nombre. Gracias por la exposición, la predicación de tu palabra. Señor, ayúdanos a meditar qué tú nos estás diciendo a través de la Biblia. ¿Qué mensaje tú tienes para nosotros? Padre, sabemos que se avecinan tiempos muy difíciles para la iglesia. Prepara nuestros corazones con tu palabra, de tal manera que estemos apercibidos, estemos fortalecidos y estemos preparados para enfrentar persecución, para enfrentar el ataque del maligno, el ataque del mundo, pero sobre todo para enfrentar nuestra propia naturaleza caída cada día. Dirígenos en el resto de esta noche, podamos descansar y dormir tranquilos en medio de un mundo desordenado, un mundo bullicioso. Permite, Señor, que tus hijos puedan dormir en paz. En el nombre de Jesús. Amén.